La membrana plasmática es una capa continua que rodea a la célula y le confiere individualidad al separarlas de su entorno. Constituye por tanto el límite entre la célula y el medio que lo rodea. En algunas células, la membrana plasmática está cubierta por capas protectoras más gruesas denominadas envolturas celulares. Así, en algunas células animales encontramos el glucocálix, compuesto por glúcidos, y las células vegetales tienen una gruesa pared celulosa. Según el modelo del mosaico fluido de membrana, la membrana citoplasmática y el resto de las membranas celulares está formada por una bicapa de lípidos, compuesta esencialmente por fosfolípidos, y en las células animales por colesterol, que llevan intercaladas proteínas, dispuestas de un modo integral o de forma periférica. En la cara intracelular o extracelular y en su parte externa posee glúcidos bien unidos a lípidos, glucolípidos, o a proteínas, glucoproteínas. La disposición en bicapas de los lípidos se debe a su carácter anfipático, que hace que se formen bicapas espontáneamente en un medio acuoso. El modelo del mosaico fluido propone que las membranas son por tanto un mosaico molecular de lípidos y proteínas, que son estructuras asimétricas, debido a la distinta posición de los glúcidos y las proteínas, y además no es una estructura rígida, sino fluida y flexible. Ahora vamos a hablar de las funciones de la membrana. Primero, confiere a la célula individualidad, al separarla de su entorno. Controla el flujo de información entre la célula y su entorno, ya que contiene receptores específicos. Proporciona el medio para el funcionamiento de las proteínas de membrana. Y además, confiere a la célula su identidad tisular, ya que posee antígenos específicos. Pero sobre todo, debido a su permeabilidad selectiva, controla el intercambio de sustancias entre la célula y el medio que lo rodea, dejando pasar solo determinadas sustancias y controlando el paso de las mismas. La permeabilidad selectiva es consecuencia de la polaridad de la bicapa lipídica, que forma la estructura de la membrana. De ahí que a excepción de las moléculas de naturaleza lipofílica que la atraviesan libremente, el resto de las moléculas deben atravesar la membrana por distintos mecanismos de transporte, debido a su interior hidrofóbico. En nuestro trabajo hablaremos de los mecanismos de transporte sin deformación de membrana, es decir, del paso de pequeñas moléculas. Se clasifica en transporte pasivo, es aquel que no requiere gasto de energía, ya que el transporte se realiza a favor de gradiente, es decir, desde donde hay una mayor concentración de las moléculas a donde hay una menor concentración. Es el caso de la difusión simple, como por ejemplo el paso de oxígeno, la osmosis y el paso del agua, o la difusión facilitada, el paso de iones y moléculas polares como metabolitos celulares, glucosa y aminoácidos a través de proteínas de membrana. Y finalmente el transporte activo, que requiere de gasto de energía al realizarse en contra de gradiente, es decir, donde hay una menor a una mayor concentración, como es el caso de la bomba de sodio-potasio. Continuamos hablando sobre los mecanismos sin deformación de membrana. En él interviene el transporte pasivo, que es aquel donde las moléculas atraviesan la membrana sin gasto de energía, ya que éstas se desplazan a favor de un gradiente que puede ser de concentración, llamado gradiente de concentración, de diferencia de carga eléctrica, denominado gradiente eléctrico, o una mezcla de ambos, es decir, gradiente electroquímico, que es el más habitual. Las moléculas se desplazan del medio donde tengan mayor concentración al que tenga menor concentración. Continuamos hablando sobre la difusión simple. En ella las moléculas que atraviesan este tipo de difusión lo hacen a través de la bicapa lipídica, debido a su carácter lipofílico. Lo atraviesan las moléculas apolares, aquellas que no tienen carga y tienen bajo peso molecular, como por ejemplo el oxígeno o el nitrógeno. También la pueden atravesar por difusión simple las moléculas polares que no estén cargadas, siempre que sean de pequeño tamaño como el dióxido de carbono, o también los lípidos. No solamente se encuentra la difusión simple, sino también el proceso de ósmosis. Este proceso consiste en el paso de disolvente, generalmente de agua, a través de la membrana. También podemos hablar sobre la difusión facilitada. En ella, en este proceso, las moléculas polares son las que atraviesan la membrana, aunque sin carga, de mayor tamaño, como ocurre en la mayoría de los metabolitos celulares, como la glucosa, así como los iones de sodio, potasio, calcio y cloro. Al ser un transporte a favor de concentración, se realiza de un modo pasivo, sin gasto de energía, pero necesita la presencia de proteínas transportadoras. Este tipo de proteínas transportadoras pueden ser de dos tipos, proteínas canal o proteínas transportadoras específicas o permeasa. La primera de ellas, las proteínas canal, se abren transitoriamente, cuando va a pasar la molécula que debe atravesar la membrana. Son por tanto canales regulados. Algunos se abren mediante interacción con un ligando u otros se abren en respuesta a un cambio de potencial de la membrana, denominándose regulados por voltaje.
El segundo tipo de proteínas, las proteínas transportadoras específicas o permeasas, se unen a la molécula específica a transportar y sufren un cambio de conformación que permite la transferencia de la molécula de la membrana. Son específicas ya que cada proteína solo transporta un tipo de ion o de molécula. Seguimos hablando del transporte activo. En este tipo de transporte, las moléculas atraviesan la membrana en contra del gradiente, con el consiguiente gasto de energía metabólica. Lo realizan proteínas transportadoras especializadas denominadas bombas, como por ejemplo hablaremos de la bomba de sodio y potasio. Para que una célula animal funcione es necesario que tenga un potencial de membrana en reposo, es decir, que exista una diferencia de carga eléctrica a ambos lados de la membrana. Esta diferencia potencial se consigue manteniendo el interior celular negativo con respecto al exterior. La forma de conseguirlo es mantener diferentes concentraciones de los iones sodio y potasio. Así, la concentración del ion potasio es mucho mayor en el interior celular que en el exterior. La bomba de sodio y potasio realiza un transporte activo de dichos iones, trabajando en contra de gradiente. Esta proteína es capaz de bombear simultáneamente 3 moléculas de sodio hacia el exterior celular y 2 de potasio hacia el interior, manteniendo la diferencia de concentración con los dos iones y, por tanto, la diferencia potencial, por supuesto con un gran gasto de energía metabólica en forma de ATP, que es aportada por la misma bomba, que presenta actividad ATP sintetasa, que es capaz de convertir el ATP en ADP, liberando la energía metabólica necesaria para su funcionamiento.